estar de nuevo con ustedes. Este es mi pueblo, el hermoso pueblo trujillano. Este es el pueblo de Elmer Niño, que es el pueblo de todos. A todos mis radiovidentes, gracias por la sintonía. Estamos en la 107.3 Boconiza, señal sin frontera, como emisora capital, como emisora central, a 1225 metros sobre el nivel del mar, en el hermoso pueblo de Boconó. Igualmente, estamos en la tierra de la amable libertad, en Carache, a través de Minumbot 104.1, que por cierto me informaron anoche que nos están sintonizando en la ciudad de Valera a través de la señal 104.1, también en la costa oriental del lago y en el municipio Torres del estado Lara, también en el 4 de febrero en la zona baja. Así que cada vez nos acercamos más a cubrir este pueblo tan necesitado de buena información, de los análisis, de la opinión pertinente. Igualmente les agradezco a los televidentes del canal 22, el canal por suscripción de los Valles Altos Trujillanos. Ya transmití, por cierto, una pregunta que me hacían, un comentario sobre problemas con unos codificadores en el Cerro La Cruz en Carache. Ya se están tomando las previsiones de rigor. Hay temas obligados, hay temas que requieren ser tocados. Uno de ellos es la realidad, la vida diaria. Cuando yo recibo mensajes de texto, comentarios en la calle, cuando me llaman por teléfono para dar alguna opinión sobre la dinámica de este programa, hay un hilo comunicante, y es la precisión. Recuerden que este oficio no está para ser simple. Esta responsabilidad que se tiene todos los días frente al micrófono, frente a las cámaras, pero sobre todo frente a la conciencia de ustedes, que son la razón, el motivo, o como diría alguien, el alfa y omega de la comunicación, cuando existen receptores ávidos de poder, ávidos de oír, ávidos de ver, ávidos de interpretar la realidad. Pues nuestro aporte, nuestro modesto aporte, es justamente llegar a eso, porque estamos en este momento viviendo una historia viva. Para recordar a mi querido hermano mayor, cuando hablaba sobre la necesidad de incorporarse permanentemente a la historia que se hace todos los días. Venezuela está en este instante pasando desde el 1998, cuando se derrumba el esquema bipartidista que se llamaba el Pacto de Punto Fijo, y ahora que se viene a este proyecto bolivariano. En este momento nosotros estamos viviendo historia viva. Esa historia viva hay que analizarla, hay que reflexionarla. ¿Por qué? Porque si nosotros no comprendemos lo que tenemos frente a nuestras narices, nuestra realidad, el tipo de político que se está ahora ejecutando, el tipo de funcionario que en este momento habla del buen vivir, de revolución, de articular, de accesar todos los barbarismos a veces, o un metalenguaje que se escapa de lo que es la realidad propia, en cuanto que la realidad no se parecen a las palabras que pronuncian estos funcionarios. En fin, sobre este tema quiero conversar con ustedes. No me cambien la señal, por favor, no me cambien el dial. Es interesante hablar, interpretar y ejecutar, pero no podemos hacer si no entendemos dónde estamos parados. Ya vuelvo. También en Minumbot 104.1 y en el canal 22. Recibo una información desde Carache. Hola, te felicito por tu programa. Cada vez que puedo lo sintonizo. Me gusta, ya que das información también del pueblo donde habito, Carache. Es Sorelis Castillo. Gracias, Sorelis Castillo, por estar sintonizándonos y por este comentario. Porque la razón de ser de este espacio no soy yo, no es el micrófono, no es la emisora, son ustedes, los radiovidentes que llamo, los que me escuchan y me ven. Cuando hablo de reflexionar sobre esta historia viva que estamos haciendo todos los días, sobre ese escenario en donde aparentemente el país está polarizado, presuntamente polarizado entre quienes adversan al gobierno y quienes defienden al gobierno, pues resulta que yo creo que no es tanto eso. ¿Por qué?
porque no podemos pensar de una manera taxativa, tan dogmática, que el mundo es blanco y negro. El mundo es policromático, hay una escala de grises, hay un mundo para las diferencias, y justamente en función de ello es por lo que hoy él venía a saludarme y le dije, bueno, salúdame durante 1 hora y 20 al programa, que tengo otro mensaje, buen programa siempre que lo veo, así es que mantiene informado a todo un colectivo siempre con la verdad y la responsabilidad por delante. Iván Azuaje, gracias Iván por tus comentarios. Yo leo los mensajes de texto que tienen identificación. Quien se identifica asume responsabilidades y se hace solidario en nombre y apellido. Bien, Luis Arias es colega periodista, es un amigo, es un buen conversador, es un buen lector, pero sobre todo es pensador. Yo creo, Luis, que en este momento tenemos que pensar lo que está pasando en el país, porque pareciera que no hay una relación entre el discurso de los políticos, incluyendo los de la oposición y los del gobierno. Entre ellos no hay una coincidencia con la realidad, no coincidencia entre ellos. La realidad anda por un lado, la gente trabajando, la gente creando, escribiendo, el taxista con su carro ganándose la vida, el camarógrafo detrás, cada quien anda creando, inventando, pero los políticos no. Entonces, ¿por qué esta situación tan peculiar de distancia entre quienes quieren llegar al poder, pero lo que llegan son con palabras, no con realidades? La realidad está siendo dramática, mientras que ellos son casi ficticios. Yo quisiera una reflexión tuya, porque llega un momento en la vida en que uno se cansa de tantos demagogos, de tantos piratas de la palabra, de tantos piratas del pensamiento. No sé si es piratería o es que no hay otro recurso. Mira, ha pasado antes en la historia esto. El Renacimiento es uno de los ejemplos más brillantes. El Renacimiento no se entendió en su momento. Ni siquiera se sabe hoy en día qué lo produjo y por qué se produjo, pero apareció el Renacimiento, ¿no? Y entonces está la publicación del libro famoso con un seudónimo de Copérnico sobre la revolución de los cuerpos celestes, y después lo de Galileo, etcétera. No hay que olvidar que muere Galileo y nace Newton inmediatamente. Comienza la gran revolución de la ciencia, pero el Renacimiento es un espectáculo extraordinario. Pero en ese momento la gente estaba perdida. Nosotros tenemos un cambio histórico, eso sí es importante, un cambio histórico, pero definirlo coetáneamente es muy difícil, Elmer. Muy difícil y muy bueno y muy bello. Uno se contenta de estar vivo en este momento. Yo lamento por mis compañeros de generación muertos. Pues ahora me estoy leyendo un libro sobre creadores venezolanos, y está Adriano González León, por ejemplo, de mi mismo año de nacimiento. Adriano Trujillano ya murió. Lamento que no esté Adriano por aquí y otros compañeros que han desaparecido ya, para comentar sobre estas cosas. Pero el momento es extraordinario y mente interesante, es muy difícil verlo. Nosotros somos más cómodos, nosotros los periodistas críticos y estudiosos, modestia aparte, porque podemos sentarnos a dialogar y así como nos reunimos tú y yo cuando nos reunimos a analizar lo que está pasando, pero menos mal que no tenemos funciones de gobierno. Yo me pregunto qué irá a hacer ese nuevo ministro de la Cultura que todavía no ha sido nombrado. A lo mejor quién sabe. Todavía no se puede aventurar quién es, pero ya no es Farruco, ya esta mañana lo anunció. Entonces, no se entiende. Sí, la vida anda por la calle, ella se vuelve sola, ¿verdad? La vida es como un animal doméstico, ¿no? Que tiene su conducta, sus motivos, sus intenciones, etcétera, y se desarrolla así la sociedad. Más que la filosofía y más que la moral y más que Montaña, diría yo. Montaña es un hombre interesantísimo del siglo XVI, un escéptico, ¿no? Más que Montaña, ahorita vale leer a Habermas, Jürgen Habermas, que se estuvo leyendo con mucha intensidad hace unos 3 o 4 años, porque es un sociólogo filósofo, y ahí anuncia en su libro, en ese teoría de la conducta comunicativa, yo traduzco Handeln por conducta y no por acción, teoría de la acción comunicativa se llama su libro, para explicar más o menos lo que está pasando. Pero aquel libro es enrevesadísimo. Es uno de esos Porque libros. Fíjate que uno toma el discurso del señor presidente de la República, toma el discurso del señor gobernador del estado Trujillo o del señor alcalde del municipio de Boconó, que es el que tengo más cerca acá, o el que tuvimos recientemente, alguno de los alcaldes de los municipios de Boconó o del país. Y hay un enrevesamiento, hay un planteamiento en forma muy grotesca. El señor gobernador decía en estos días que le iba a partir la cara
a quien le estaba haciendo unas notas de prensa muy en contra y lo estaba denunciando por corrupción. Independientemente de que sea cierto o no la corrupción, pues la forma de dirigirse a la otra persona, ese respeto al otro, no existe. Hay mucha violencia. Hay una violencia que no es la del disparo, no es la de la puñalada, no es innecesaria, sino hay una violencia verbal en los políticos de un lado y de otro lado, que lo que se está transmitiendo entonces es violencia en los actos públicos. Lo que me comentaban del caso del museo, donde había gente que estaba hoy haciendo un bochinche, consignas partidistas mortales, invocando la muerte, invocando el asesinato de otro. Sí, que muera fulano y tal. Y el Museo Trapiche de los Clavos no es para eso, eso ofendió al museo. Pero esa es una especie, eso es lo más fácil. Eso lo sabe hacer todo el mundo, eso no es sencillo, eso no es complejo, pero ya muy sencillo. Porque fíjate entonces que el país se lo llevan, el país pensante, el país todo, el país pueblo, lo que está recibiendo es un mensaje. Exacto, los que nos están escuchando en este momento, por ejemplo, los que nos están escuchando o viendo en este momento, están recibiendo un mensaje más reflexivo, más de recapitulación, más de ponerse a pensar cómo cambiar hacia adelante y no cómo buscar el presente violencia. Sí, eso lo tendríamos nosotros como alternativa, como posibilidad y posiblemente como privilegio, pero no estamos en funciones de gobierno. A lo mejor nosotros se nos fuera la lengua si estamos sentados en una silla de gobierno o en una silla de consejo municipal, una cosa de esa. Pero te digo una cosa, yo estuve en funciones de gobierno, de alto gobierno en el exterior, y el discurso mío sigue siendo el mismo, y no, perdona también... pero estaba en el exterior. No, pero igual estoy aquí, es decir, yo tengo una actitud crítica ante este proceso político que lidera el presidente Chávez, lo cual no quiere decir que esté en el lado de la oposición. Claro. Es que el mundo no puede ser así tan fácil de decir. Blanco negro, alto bajo. Es decir, yo creo en mi país y en mi pueblo por encima del gobierno y por encima de los dirigentes. Claro. Pero ahí, Luis, además, tú y yo conocemos funcionarios del gobierno que son realmente interesantes, inteligentes, hombres o mujeres que actúan con honestidad, con sencillez. Pero lo dominante en los medios de comunicación, lo dominante en los partidos políticos y lo dominante, yo veo los diputados nuestros a la Asamblea Nacional, o la pobreza del discurso de los concejales en el país, el bajo nivel político, ideológico y doctrinario de los concejales, y manejan presupuestos extraordinarios. Entonces hay una que es una forma de concretar los hechos, por cierto. Claro. La inversión pública, sí. Ahí se hace la historia. Y sin embargo la teoría... Bueno, ¿qué está pasando con los periódicos? Los periódicos a favor, con el Correo del Orinoco, por ejemplo, o Todos Adentro, o las revistas que aparecen por allí. Hay una como separación con eso que tú llamabas, o que nosotros percibimos que es la realidad de la calle. La realidad de la calle es... Pero volvamos a lo que te planteaba del Renacimiento. Nadie se daba cuenta que eso se llamaba Renacimiento, eso se llamó después, ¿verdad? Inclusive algo más de un siglo después se habló del Renacimiento como tal, y alguien escribiría sobre eso. Pero en ese momento ocurría un cambio en la poesía, aparecieron aquellas formas simétricas tan bellas italianas que después copió el castellano, por cierto, que después copió el castellano su figura, el endecasílabo aparece. Bueno, eso ocurre por el Renacimiento, ocurre en la música, que es bellísima, la música renacentista, que todavía se escucha. Bueno, pero ¿qué facilitó eso? Todavía no se sabe. Parece que no hay un libro que lo explique así satisfactoriamente. Porque la historia es impredecible, es viva y es aquí y ahora. Sí. Ahora, ¿cómo cambiar? Dirá uno, aquí te están enviando un mensaje, sobre todo para un poco dirigido a ti. Buenas, te felicito, Elmer, por el invitado. Debería estar en una dirección en la alcaldía, gente sabia. Yo le digo que yo no creo que porque una persona sea sabia tenga que ir a un cargo público. Menos mal que uno no está en esos menesteres. Yo no me considero un sabio, sino un hombre con un sentido común. Ahora, lo que sí creo es que uno tiene que involucrarse. Esta es una forma de involucrar. Esto es una maravilla, como hoy en el programa, y como oí en mi programa, por ejemplo, de la Misión Riva los sábados, o como el que estamos planeando hacer, etcétera, lo que tenemos nosotros entre manos. O sea, el comunicar, el utilizar los medios para esto. Porque estamos en la libertad, en el ejercicio de la libertad nosotros, ¿verdad? Yo puedo decir, por ejemplo, que hay ahorita lo que llamamos catagógico en un programa aquí tuyo, ¿no? Lo catagógico es lo deprimente, lo que hunde el espíritu. Anoche o en la madrugada oigo a Mario Silva, y Mario Silva hace el recuento de los libros del IPAS, ¿verdad? De las publicaciones del IPAS, pero no comenta ningún libro. Pero sí lo que sí comenta prolijamente son todos esos chismes sucios, ¿no?
que fulano que es un ladrón, que el otro es tal cosa, que el otro es un sinvergüenza, y como se dicen groserías a esa hora, se emplea el lenguaje catalítico. Entonces Mario no se detiene, pero Mario es la tónica de todo, Mario está en la tónica de todos esos crímenes que se están cometiendo en la calle. Un muchachito con un revólver en la mano, un adolescente que ni siquiera entiende lo que es la muerte y dispara y le 4 pepazos y mata a alguien, ¿no? Nosotros tenemos, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Porque tenemos un sentido de la responsabilidad de la vida, del valor de la vida, del valor de la vida del otro, ¿no? Pero eso lo tenemos por lo anagógico, no lo catagógico. Es decir, de lo que hemos leído, lo que hemos visto de la vida, de lo que meditamos nosotros asimilamos como algo, como quien lee la Biblia. ¿Cuál es el éxito de los judíos o de Israel o del, ¿cómo se llama él? Las tribus semitas. ¿Cuál es la antigüedad de su sabiduría y cómo estudian la Biblia? Los religiosos uno puede tener diferencias con ellos, pero evidentemente ese es un... Pero hay gente en este momento que está estudiando mucho, por ejemplo, el caso de la historia de Trujillo. Hay un movimiento en la Universidad de los Andes que se llama, un foro que se llama Las Verdades y Mentiras del Estado de Trujillo, en donde están convocando gente a pensar sobre Trujillo, lo que hizo la misma Universidad Valle del Monboy conjuntamente con la Universidad de los Andes, que es ese foro, ese encuentro por la trujillanidad. Claro. Pero entonces nos encontramos con los funcionarios públicos que se creen elegidos por el pueblo para usurpar conceptos, para cerrar espacios al pensamiento, porque la cultura es peligrosa, el hombre que piensa es peligroso, la mujer que piensa es peligrosa. Nos tienen, ¿verdad? Nosotros nos ven con cierto celo y mantenernos aparte, eso es lo mejor, por eso no nos dan cargo. Y parece que fuéramos unos sarnosos, ¿no? Sí, unas personas que estamos... unos idosos intelectuales. Sí. Claro, entonces, cuando tú haces, por ejemplo, pero fíjate tú, en cuanto al hacer, y volviendo al tema del Museo Trapiche de los Clavos, ¿no? Un espacio tan bello, dirigido por una gente apasionada por lo que hace, ese grupo de compañeras, de boconesas que aman ese espacio. Sin embargo, los partidos políticos, en este caso el partido de gobierno, hace un acto público. Bueno, por lo menos un individuo del partido de gobierno. Nosotros no sabemos si hay otra gente que está en desacuerdo con él. Ahí lo que estaban era ensayando una claque, como se llama, una claque política, gritando muera fulano, abajo fulano, muera el imperialismo, etcétera. Ese es el lenguaje pasado de moda para nosotros, ¿verdad? Cuando uno se preocupa más en serio por ¿cómo se dice?, analizar la historia coetánea, que es como medio contrasentido, historia coetánea, ¿no? Sí. Pero por analizar eso, qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo. Mira el divorcio que hay, por ejemplo, entre el discurso esta mañana de Farruco sobre su rendimiento de cuentas, algo así hizo en el primer programa de BTV, en la entrevista de las 6 de la mañana. Ahora se va del Ministerio de la Cultura para dirigir la arquitectura de la nueva Caracas que están construyendo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que uno lo nota como irreal también, inconexo con lo que de verdad está pasando. ¿Qué tiene que hacer la cultura? Yo creo que eso no te lo responde nadie hoy en día, ¿oíste? Atrevidamente y con acierto. ¿Qué está pasando en la cultura? ¿Y qué tipo de cultura hay que hacer ahorita? Pero no es esa que vimos hoy en el Trapiche y que oímos, aquella gritería de odios, por ejemplo. Pero eso de odio está estimulado. Es más doloroso todavía. No solamente está estimulado, sino que está aleccionadoramente prescrito desde las altas potencias, como nos decía Pascual y en clase, desde los escritorios de los psicólogos de las grandes potencias. Vamos a corromper estos pueblos, así como nos sacaron las humanidades de la educación y nos sacaron el castellano de la educación, así nos han ido sacando valores. Y esta es la gente que tenemos ahorita. Pero fíjate que yo creo mucho que el pueblo quiere lo bueno. Sí. Aquí me están diciendo, hola Elmer, ok, te felicito desde que estás al aire, muchos han despertado, adelante, éxito y salud, qué buen trabajo. Es que esta es la misión de nosotros. Claro, yo no entiendo el periodismo, no me concibo el periodismo si no está al servicio de la comunidad y al servicio de la verdad. Ayer y el famoso deslave, por el amor de Dios, busquen la definición de la palabra deslave en el diccionario, para que vean el diccionario, lo dicen hasta ministros, pero los torrentes de lodo que se están vaciando ahorita por las lluvias torrenciales que están cayendo, o sea, está bien, pero señores, únicamente eso.
Únicamente. Porque pareciera que seguimos con el esquema de que lo único noticioso o lo único bueno es lo malo para conocer. Sí. O sea, lo que sucede malo. Periodismo carroñero. Sí. Carroñero, políticos carroñeros también. El político viene de este partido, de aquel partido de oposición y del gobierno a ofrecer. Ahí me están llamando están esperando la firma de un funcionario público para un montón de familias que necesitan que les cambien el techo de asbesto. Sí. Allá arriba, creo que arriba en Valle Verde, si mal no recuerdo el mensaje. Entonces, fíjate tú cómo estamos nosotros con unos políticos que no entienden que la historia se está haciendo todos los días. Exacto. Y que el pueblo no es ni sordo, ni ciego, ni mudo. Es intuitivo. Es intuitivo, pero no le digas tú al pueblo que te elabore un editorial, porque no te va a saber escribirlo y porque no entiende en realidad intelectualmente. Este trabajo de entender intelectualmente algo es un esfuerzo que estamos haciendo nosotros, pero no es un atributo común. Te repito, ha habido épocas en la historia cuando los hombres no saben qué es lo que está pasando. Pues la Revolución Francesa es un ejemplo. No guillotinaron a Buffet, que era un periodista extraordinario, lo citan muchísimo hoy en día, y no se explican cómo demonios de repente la convención lo condenó a morir en la guillotina. Y eso era un hombre valiosísimo. Y claro, hoy en día recuerdan y dicen, bueno, eso fue un error, tal cosa fue un error. Lo que dicen ahora en la guerra, daños colaterales. Cuando hay daños colaterales que pueden matar niños, o lo que está pasando en Libia o en Afganistán. En aquella época fue intencional, porque Buffet tenía un periódico durante una impresora de la Revolución Francesa. Entonces, y fue un error guillotinarlo, fue un error sacar a Miranda en la forma que lo sacaron, claro, después de la caída de Puerto Cabello. Permíteme, Luis, disculpa, me están haciendo señas de que debo ir a los compromisos. Me hacen aquí que digan qué pasó en el Trapiche. Al regresar vamos a hablar sobre ese caso, no como señal, no como condena, sino como un hecho que hay que corregir. Ya vuelvo, vengo en instante en este espacio. Este es Mi Pueblo, el pueblo de Elmer Niño. De la violencia verbal, de la violencia política, de la mediocridad ideológica de quienes tienen cargos públicos, de la ausencia de una visión doctrinaria sobre nuestra realidad. Y el tema más interesante es que la realidad está frente a nuestras narices y los políticos andan deambulando muy lejos de ella. Sin embargo, la realidad está allí y el pueblo está por encima de la realidad. Tenía razón, y Luis, hay un señor que me lo conseguí ayer, Gilberto, un vendedor de café, que me decía, y me debe estar escuchando, me decía, pues, señor Elmer, lo que pasa es que el pueblo los políticos no se embarran de pueblo, porque le tienen miedo al pueblo, porque es más fácil manipularlo. ¿Ok? Es más fácil mentirle. Ahora, si la historia la estamos haciendo, si nosotros hacemos estos señalamientos críticos sustentados en la realidad, muchos periódicos no reflejan la realidad. Periódicos del gobierno o periódicos de la oposición o empresas, porque son empresas mercantiles, medios que tampoco reflejan la realidad, sino la visión del dueño del medio o del dueño del grupo o la visión del grupo político al cual el dueño del periódico milita. Entonces, pero hay gente que está en este pueblo pensando, hay gente que está haciendo cosas buenas. Que sabe que eso no es la realidad. Sí, el caso de lo que pasó en el Trapiche de los Clavos es muy interesante, pues más que como la satanización que se produjo allí, ese enfrentamiento o ese entrenamiento verbal contra el imperialismo, los gritos, lo que hubo allí. Muera, abajo. Es decir, no se puede atacar al adversario en esos términos. No es cultural. Tú puedes, aquí tengo una llamada que me dicen que diga qué pasó con el Trapiche. ¿Tú estuviste allí? Sí, yo escuché eso. Bueno, lo escuchábamos de lejos, no me acerqué, pero hubo gente que se impactó mucho, gente del Trapiche, ¿verdad? De los fundadores del Trapiche que se impactó mucho. Incluso se hablaba mal de presidentes y se hablaba del doctor Caldera, por ejemplo. Yo digo que esa es una de las figuras que yo más respeto, porque he tenido muy bonitos encuentros con el doctor Caldera, con todas nuestras diferencias políticas, es decir, que yo las tengo desde luego, pero me tocó conversar con él con el 6º Congreso de Sociología en la Universidad Central,
Y ese señor, 6 años más tarde entro yo a la universidad a recordar mi vieja universidad y me lo encuentro en un pasillo y me saluda, ¿cómo está, Arias? A mí me pareció asombroso eso. Y era un hombre muy educado. Porque las diferencias se pueden manejar. Claro, o sea, es decir, así como se maneja. Claro, el presidente Chávez decía hace año y medio barbaridades contra Santos, el actual presidente de Colombia, y hoy están sentados en la misma mesa negociando. Mira. Entonces, ¿cómo poder nosotros combatir, Luis, ese nivel verbal, esa manera de expresión grosera, altanera? Leyendo, pero los políticos en trabajo de gobierno, en posición de gobierno, no tienen tiempo de leer, no leen, de hecho no leen, ¿no? Pero si tú te pones a leer, por ejemplo, el libro sobre la biografía de Lenin que me acabo de leer, es del Viejo Topo. El Viejo Topo es una editorial española, por cierto, muy buena, y eso es una biografía simplemente. Lenin se puso furioso el día que apareció el trabajo de un filósofo llamado Ernst Mach, M-A-C-H, Mach en alemán, porque él propone. Él es un escéptico y un empirista. El empirismo inglés hay que leerlo muy en serio, ¿viste? Porque tú piensas así, tú piensas de la existencia de un Dios que dirige todo, y yo no pienso de un Dios que dirige todo, pero nosotros somos amigos. Pero fíjate que tú decías leyendo, yo estuve acá a Javier Carrillo, un dirigente del sector transporte de Boconó, y él comentaba algo muy, muy sensato, de mucho sentido común. Me decía, tenemos los transportistas que revisarnos, que mejorar nuestro nivel, nuestra relación con la comunidad. Es un hombre sencillo que me debe estar escuchando, ya la residente de La Loma, de la línea Jardín. Entonces, el asunto no es ver lo del costo del pasaje como que si fuera el final o el objetivo grande del transportista. Es como incorporarse a la ciudad, como todos remar hacia adelante, todos sumarnos. No es poner a un sabio al frente de la alcaldía, no, es poner a una persona con sentido común. Ya estarán al siguiente día el grupo que estábamos viendo en el Trapiche, lo mudan para la plaza al día siguiente y sacan ese alcalde. Entonces imagínate tú que un lugar que es para el cultivo del alma, para el cultivo del espíritu, claro, que es un centro cultural, pero gobernación con el Ateneo de Trujillo o con el Centro de Historia. Exacto. Esos arrebatos, esos actos violentos contra Mario Briceño Iragorri, que es un emblema, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Pero te pasa entonces lo que acabamos de leer, la invitación a los actos aniversarios de los 448 años de Boconó, y traen como orador de orden a un ministro del deporte que no tiene nada que ver con la historia de Boconó. Porque no tiene nada que ver con la historia de Boconó. No, es un muchacho joven, muchacho que mano está en el grupo del presidente Chávez, pues. Pero es un irrespeto a la cultura popular, a la cultura del pueblo. Sí, porque Boconó fue un acto de protesta. No se fue la gente. Cuando la capital la mudaron de Boconó, la gente que vivía aquí en la quebrada de... ¿Cómo se llama el otro río que pasa por Boconó? Que famoso. Bueno, uno de los apellidos. No nos vamos de aquí. Eso fue un acto de protesta. Y quedó no fundada. Boconó no fue fundada nunca, sino que se estableció por decisión de ellos. Ya tenían unos indios con que tenían muy buena relación. Habían aprendido los indios a rezar. Tenían sus vacas, tenían sus cochinos, tenían sus chivos. Porque eso ocurre como 10 años después de la llegada. Porque fíjate tú, un acontecimiento tan importante como el aniversario del pueblo, que debe ser un momento para la reflexión de nuestro pueblo boconés, de nuestro pueblo trujillano, con gente nuestra. Entonces, cuando llegan al poder, se convierten en una macolla, en unas cúpulas. Entonces, entre ellos mismos reciclan. Y ahí encajo con lo que tú hablabas ayer con la muchacha con la socióloga Yolanda Durán. Con Yolanda, porque esa esquina de ese edificio que está de esa casona, la Escuela de Medicina Simplificada. La Escuela de Medicina, que fue Escuela de Medicina Simplificada, pero era una casa de familia inmensa y bella. Es un testimonio, es una concreción de la cultura. La cultura es un concepto abstracto, ¿verdad? Pero con el momento que tú te encuentras con eso, y si tuvieras que estar refaccionada y que la volvieron a pintar y además funciona un centro cultural, una biblioteca, un grupo de teatro y todo eso, tú dices, esto es Boconó. Y no solamente es eso, yo tenía ganas de decírtelo por teléfono, la Casa de las Castellanos,
¿verdad? La Casa de las Castellanos, no sé si la conocen, si la has conocido, son una familia casechula, ¿no? Y es una casa bellísima, ahí debiera meterse la mano del gobierno. Bueno, no se trata de nacionalizarla y quitarle su casa, no, pero vamos a contribuir a, mire señora, esta puerta no, vamos a, nosotros no, a cultura, que quien vaya a comprar chulas, ¿verdad? De repente se sienta, esta es la historia de Boconó, por aquí ha pasado Qué cosa más hermosa cuando tú vas a un pueblo y ves la memoria de ese pueblo en obras, en paredes, la historia de ese pueblo, en pintura, en canto, en el trato, en la poesía. En el lenguaje que usa. Ahora, pero los políticos estos, a mí me sorprende mucho cuando hablan del buen vivir y luego van inventando cada nueva palabra, creyendo que con la invención de la nueva palabra justifican la acción política que están haciendo. Y yo no entiendo, Luis, tú eres un hombre muy culto. Cuando hablan del buen vivir y lo que vemos en la calle es que hay un mal vivir. Sí. Mal vivir porque hay inseguridad, porque hay violencia verbal, hay violencia en la calle, hay un problema es decir, la calle es abierta, la calle es libre y la calle te enseña. La calle es una respuesta espontánea, no meditada, no estudiada, muy natural, muy libre, ¿verdad? Y la calle te dice cómo las cosas están, desde luego. Y el muchacho que mata, un adolescente que le vacía 4 tiros a alguien para robarle la moto, tú dices, ¿qué concepto de la vida puede tener ese muchacho? Por el amor de Dios, ¿por qué la educación ha llegado tan mal a este estado que un muchacho adolescente... Pero fíjate la contradicción entre lo que está pasando, porque la calle no es mala ni buena, es ella, es auténtica, es evidente. Ahora utilizan la palabra de visibilizar, porque yo les sigo, porque soy un hombre de palabras, yo sigo ese lenguaje, ese metalenguaje del gobierno, desde la dirigencia actual. Entonces construyen cada palabra, visibilizar a los que antes estaban invisibles. ¿Es que los pobres siempre se han visto? ¿Cómo que lo van a visibilizar? Pasa algo, Elmer, extraordinario, que en cierto modo es una desgracia. El presidente Chávez dice que él es un prisionero. Y es verdad, bueno, casi no sale de Miraflores, pero es que además tiene una barrera de gente, ¿verdad? Adláteres, ¿verdad? Admiradores, como quiera, ¿verdad? Tú me has contado cómo era esa llegada de Chávez en la mañana a Palacio. Sí. Tú me has contado cómo era que los funcionarios salen, se asoman a la puerta para que el presidente les dé los buenos días. Ahora, qué sensación de realidad. Esos funcionarios menores, intermediarios, ya dejaron de ver a Venezuela. Decía un ministro ayer, hermano, ayer decía un ministro que ahora sí tiene claro cuál es la realidad de las montañas, de los ranchos en Caracas, porque sobrevoló la zona afectada. Hazme tú el favor. Por Dios, cuánto, desde el 98, lo primero que debieron hacer fue agarrar un helicóptero y mirar el país desde arriba y después empezar a resolverlo desde abajo. Hubo unos juegos aquí panamericanos, universales, yo no recuerdo que yo no soy muy deportista. Y mi hija fue, como mi hija habla inglés, la psicóloga, le sirvió de guía a unos camarógrafos ingleses. Y los camarógrafos le dijeron, después que filmaban las cosas y la carrera, los 400 metros y todo eso, entonces le dijeron, queremos que nos lleve a esas casitas que se ven desde ahí, desde el paraíso, el Brigido Iriarte, ¿no? El Brigido Iriarte, sí. Que nos lleve a esas casitas, queremos filmar eso. Y ese material se fue todo a Londres, ¿no? Claro, desde cuándo la pobreza siempre ha sido motivo de las inundaciones, se caen los ranchos, ahí están. Hay la quebrada Segovia, que es el drama que tiene la señora Hilda, una señora que me llama permanentemente. El peligro, me están diciendo que para el 20 de mayo, Julio debe tener la memoria, se conmemoran los 30 años de la inundación, del drama que hubo en Boconó, ¿no? En el año 80 y, ¿qué es? 81. 81, sí, yo estaba comenzando en el periodismo. Esa fue la segunda gran inundación, sí. Entonces, todos sabemos que cada 30 años se produce una crecida, no se toman las medidas. Entonces, ahora se les ha visibilizado un censo de vivienda extraordinario, que se haga el censo. Pero por Dios, tenemos 12 años donde el drama de la vivienda estaba allí a flor de piel. Y el censo de la arena que viene acumulándose y el río ha elevado 1,5 metros. A mí lo que me preocupa, Luis, es que la gente, que ellos crean, los políticos crean que la gente lo va a tolerar siempre, cada nueva invención de jornada, de agropatria, de agro yo no sé qué. Tengo una llamada telefónica, a ver, ¿quién me llama, por favor? Arquímedes Bastido. Arquímedes, ¿en qué te puedo servir, Arquímedes? No solamente los políticos se tratan de utilizar un término vulgar. En el caso del béisbol, cuando dicen utilizamos el mano y utilizamos esta cosa,
uno utiliza una herramienta de trabajo, por poner un ejemplo. Claro. Y en el caso de lo que está sucediendo aquí en Mocono, sin consultar, están haciendo algo indebido, que es la famosa comuna de Luis Cabezas. Y es insensato porque si se repite la fase de la cuestión de los 30 años, eso es lo primero que se va a caer. Claro. Bueno, pues, bueno, gracias Arquímedes. Bueno, el dato exacto nos llama una radiovidente antigua de este programa, mi amiga, una amiga que nos llama y nos dice que eso fue el 8 de junio del 81. Entonces tenemos el próximo 8 de junio a la mano. Entonces fíjate tú, ese lenguaje que no se corresponde con la realidad termina siendo un lenguaje barato, pobre, pero no pusilánime. Tenemos alternativa, Elmer. A nosotros nos llama ahorita el presidente, mira, los nombres, tal cosa de comunicaciones, y vamos a caer en lo mismo. Dentro de un año o 6 meses estamos nosotros hablando de el nuevo planteamiento subjetivo sobre la identidad identitaria. Ay, pancarta. Y nadie entiende nada. Y nadie entiende nada y nos separamos de la realidad. Nosotros vivimos bastante bien en la realidad y como periodistas tenemos el olfato adiestrado. Y periodistas de buena escuela, ojo. La escuela mía, yo voy a cumplir casi 50 años de graduado, ¿no? Y era muy buena escuela de periodismo. Pero las nuevas escuelas, ahí está el lenguaje de las muchachas. Esas muchachas que hacen de corresponsal, que tienen voz de trompetica, sí, y entonces empiezan a decir barbaridades y hablan sí. de cómo se la llama que caen las que caen las, ¿cómo que llaman eso? No, el permanente dequeísmo de ellos, pero fíjate tú, ¿qué hacer? Y el locualismo, lo que. Entonces hay una inmensa pobreza discursiva, sí. ¿no? Quienes tienen que dirigirse al país. Yo los veo en los diputados, a la Asamblea Nacional, todos. Y aquello, mira, tendrás que hacerlo pero con pinzas, sacar uno que otro que es coherente en el planteamiento. Ahora, Luis, los políticos son necesarios en la historia de la humanidad. Inevitable, ese es un mal necesario. El tema es los que no son políticos, que nosotros somos periodistas con formación política. Ahora, ojalá todos usen un bicho así. Un aparato de esto. Este es el del mi camarógrafo, es mejor Twitter, que el mío. Sí. El Twitter, ¿verdad? Claro. Ojalá el twitterismo traiga. Porque fíjate otro fenómeno, Elmer, muy interesante. Pero no quiero que se me vaya la idea porque se me está yendo el tiempo, es ¿qué hacer entonces frente a eso? Las escuelas, las maestras funcionales, las maestras que tampoco leen, las maestras o los profesores, porque ahora no se les llama maestros, ahora se les llama profesores, que no tienen esa visión cultural, ese pensamiento abierto, que no tienen esa actitud vocacional, sino salarial. Que no saben redactar y que no saben hacer muchos errores ortográficos. Sí, que tienen además grado universitario y doctorado. Pero, claro, ese médico que trata mal al paciente, es decir, ¿cómo hacer desde abajo? En la medicina pública. En la medicina pública, ¿cómo hacer desde abajo, desde la realidad, crecer, como me decía una radiovidente? Con Elmer, con tu programa la gente ha despertado, pero es que bueno. Yo veo que ese es el camino. Enhorabuena, eso es nuestro trabajo, eso es lo que nosotros hacemos, eso es nuestro trabajo. A nosotros nos toca, y posiblemente el Twitter ayude bastante. El presidente había recibido 1.500.000 llamadas hasta ayer, una cosa así, en su Twitter. Eso es bueno. Pero eso no es aló presidente, ese es aló ciudadano, ¿verdad? Aquí las consignas bajan del pico de la pirámide hacia abajo como la piedra de Sísifo, ¿no? Es decir, aquí baja la piedra y la gente repite eso que estaban aprendiendo en el trapiche, ¿verdad? La gente son como muñequitos manejados como títeres, ¿no? Manejados por consignas y por odios estacionales y por motivaciones esas muy poco elevadas, por cierto, ¿no? Entonces, lo importante es escuchar, es verdaderamente aló presidente, es verdaderamente abrir oídos, que tenga 40, 50 periodistas, simplemente ustedes van a oír lo que dice la gente y me los van a transmitir con toda crudeza. Pero es que escuchar al pueblo, tú sabes que para estos políticos o para estos burócratas funcionales, escuchar al pueblo es muy peligroso. Pecado. Es un pecado. En cambio, tú agarras a todos los diputados y agarras un campesino, la sabiduría del campesino es años luz
a la ignorancia que tienen estos políticos. En cuanto a entonces lo que hay me preocupa por esta responsabilidad que la vida me ha dado al ejercer la profesión, y estos medios me han permitido expresarlo con la mayor autenticidad, convocar a gente como tú para que conversemos, para que hablemos, porque yo creo en el pueblo, pero a ciegas. Yo creo que el pueblo tiene la suficiente madurez como para hacer la historia, transformar la historia y aprender haciendo historia. Hay alguna frase que le escuché a una señora en esa venta de frutas de nuestro amigo Rondón, en su camionetica, que una señora dijo, yo no comparto completamente ese juicio de una señora, pero es una expresión de cómo ve el pueblo, que digo, este hombre desbarata con los pies lo que ha hecho con las manos. Me dolió mucho, porque de verdad hay esa sensación, por lo menos. Hay esa percepción de que se le está yendo al país, a este gobierno, se le está yendo. Y sin embargo, lo que se le está yendo es bueno, es bueno. Aquí se está construyendo otra realidad política. Yo creo que hay otra realidad política que tiene que ver con escuchar al pueblo. Luis, gracias por la conversación. Fíjate que la visita que era de 5 minutos. Y bueno, esta es nuestra tarea. Esta es la tarea que tenemos que hacer todos los días cuando estamos en el aire, cuando estamos en el cable, poder conversar con ustedes, porque la única manera de ver el futuro es comprender el presente y aprender del pasado. No hay otro camino. Y ser sincero no cuesta nada. Ser mentiroso requiere mucho esfuerzo, ser traidor más. Pero lo más importante en la vida son los valores. La dignidad, el honor, el amor, la fe, esos significan pilares para poder ser verdaderamente un hombre, para llamarse verdaderamente mujer y ser realmente un pueblo como el nuestro, como lo es el pueblo trujillano, el pueblo venezolano. Mañana a esta misma hora, por este mismo dial, yo soy Elmer Niño, complacido de haber estado con ustedes.